Milei, que es una persona en su política, digamos, una persona peligrosa, es un ultraderechista con un discurso neofascista, inclusive reivindica frases y pronuncia frases de Benito Mussolini. Muchos de sus seguidores de derecha son los que se atribuyen atentados vandálicos contra locales partidarios de izquierda socialista y de distintos los partidos que integramos el Frente de Izquierda Unidad. Nosotros lo hemos sufrido. Ahora estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente Izquierda de Trabajadores, Juan Carlos Giordano. Juan Carlos, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Acá andamos. Bueno, estuvimos leyendo un artículo donde usted habló sobre los elogios de Milei, la nueva fórmula, esta nueva fórmula que se anunció de Milei. Bueno, estamos hablando de Javier Milei, ¿no es cierto? Sí. El fenómeno Milei que dicen los distintos medios. Recuerdo que Bernie dijo, es una persona con la cual uno podría comer un asado, qué bien. Bueno, Patricia Bullrich lo elogió. Estamos hablando de un representante del Frente de Todos, ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich, jefa del PRO. Ahora, para nosotros, Milei, que es una persona en su política, digamos, una persona peligrosa, es un ultraderechista con un discurso neofascista, inclusive reivindica frases y pronuncia frases de Benito Mussolini. Muchos de sus seguidores de derecha son los que se atribuyen atentados vandálicos contra locales partidarios de izquierda socialista y de distintos los partidos que integramos el Frente de Izquierda Unidad. Nosotros lo hemos sufrido acá en Chacarita, digamos, ¿no es cierto? Han vandalizado el local, hemos presentado denuncias policiales que por supuesto no han avanzado para descubrir a los responsables. En el caso del local de Chacarita, acá céntrico, digamos, ¿no? En el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había cámaras de seguridad. No se llega, digamos, a investigar estos casos que son muy delicados. Pero vayamos a Milei. O sea, Milei se arroga él de ser, y muchos, o sea, Milei es un personaje de derecha del cual concita un voto, ¿no es cierto?, de gente de derecha real. Pero también hay muchos pibas y pibes, muchos secundarios, muchos jóvenes, que viendo el hartazgo, digamos, de contra todos los gobiernos, ¿no es cierto?, y la situación desesperante en la cual están, ¿no es cierto?, que son pibas y pibes que no tienen futuro, ¿no es cierto?, es decir, precarizados, súper explotados, que puedan ver en Milei, ¿no es cierto?, a un personaje que está en contra del sistema, en contra de la política de los partidos tradicionales. Él mismo se arroga de decir que está en contra de la casta política, ¿no es cierto?, de todos aquellos políticos que nos llevaron a esta situación y esto y demás, todo muy confuso. ¿Por qué confuso? Porque casualmente el hecho de decir él que podría hacer una fórmula con Patricia Bullrich está demostrando, sabiendo quién es Patricia Bullrich, para tratar de probar lo que venimos diciendo nosotros, que es un mentiroso, es una persona, digamos, que simula, digamos, estar en contra de todo lo viejo, que no tiene nada que ver, contra el Estado, y el Estado, ¿no es cierto?, que son los males, y por eso hay que liberar todo, destruir el Banco Central, y de esa forma darle libertad a los empresarios para que despidan a los trabajadores cuando quieran, sin indemnización, barrer con las leyes laborales, porque supuestamente el liberalismo nos llevaría a una salida ante esta crisis capitalista, y en concreto, cuando se le pregunta a Milei cuáles son sus digamos, él ahora es un político, ¿no es cierto?, porque sí, se presentó a las elecciones, es probable que salga diputado, ¿no es cierto? Ahora, cuando se le pregunta cuáles son sus políticos favoritos, son Patricia Bullrich, que cuando gobernó con Macri, a tarifazo limpio, defendía la gendarmería, el gatillo fácil, son los que nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional, una deuda completamente usurera que fue para la bicicleta financiera. Ahora, si uno ve para atrás, ¿no es cierto?, que es el currículum de Patricia Bullrich, estuvo con todo, estuvo con el menemismo, con la Alianza de la Rúa, la coalición cívica, etcétera, etcétera. Fue ministra de Trabajo en su momento, con otros gobiernos. O sea,
se le cae la careta, en nuestra opinión, a Milei. Entonces, bueno, eso es un llamado a aquellos que pueden estar confundidos de creer que Milei, ¿no es cierto? Estoy hablando de los sectores más, claro, más de, digamos, aquellos sectores que, bueno, muchos jóvenes, digamos, tienen que ir a votar por primera vez. Entonces, bueno, hay inclusive muchos que nosotros hemos debatido y demás, es decir, mirá que Milei es una persona muy peligrosa porque reivindica la dictadura donde hubo un genocidio, 30.000 desaparecidas y desaparecidos, reivindica al gobierno de Menem de la década del 90 que nos destruyó todo, se remataron todas las empresas del Estado, hubo cientos de miles de desocupados, se indultó a los genocidas en su momento, y bueno, entonces eso es una, digamos, casualmente hemos sacado esta declaración para alertar, porque aquel que es de derecha, ¿no es cierto?, que es un fundamentalista de derecha y que dice, bueno, todo lo que piensa de verdad Milei y dice en forma bárbara, y bueno, que lo vote, pero no un trabajador confundido, no un joven confundido, que encima si no tiene trabajo, está súper explotado y demás, es precisamente por lo que defiende Milei, porque Milei defiende el capitalismo, el que en su momento se llamaba el capitalismo más salvaje, es decir, fíjate vos que es un personaje que niega el cambio climático, la destrucción ambiental. Entonces, bueno, eso nos motivó a esta declaración y es importante, digamos, que se sepa, digamos, a medida de que va hablando y que se va pronunciando Milei por cuál es su referente y no creer de que es que se desayuna ahora, que viene ahora a hacer política, que no tiene nada que ver con todo lo que pasó en nuestro país. No, porque al reivindicar a los gobiernos más nefastos que ha tenido nuestro país, ¿no es cierto? Es decir, está demostrando, digamos, que es un político de derecha muy nocivo y muy peligroso, ¿no es cierto? Claro, Milei para mí trata al Estado como si fuera una empresa, digamos, como hacía Macri totalmente, ya que teniendo en cuenta que Milei es un inversionista y creo que no tiene mucho, digamos, muchos conocimientos de cómo una política que abarque a todos, a una política más popular. No, por supuesto que él opina eso, pero no es un advenedizo Milei, ¿eh? Es parte de las corrientes que se dicen libertarios. Vos fíjate que usan una palabra, digamos, la libertad, ¿no es cierto? La libertad. Si vos me preguntas a mí, y yo también quiero la libertad. Ahora, en el caso de la dictadura, cuando hubo 30.000 desaparecidos, y bueno, se peleaba contra una dictadura militar y se le reclamaban un montón de derechos democráticos y libertades democráticas, que se logró, el pueblo trabajador, el pueblo argentino lo logró con lucha y con movilización, enfrentándose a los militares, ¿no es cierto? Ahora, cuando él habla de libertad, es otro contenido, es la libertad para que los grandes capitalistas arrasen con todo, la libertad para que nadie se oponga, digamos, qué sé yo, a la mega minería, a los pueblos que luchan para, digamos, decir, el problema del saqueo, de la contaminación, libertad para que un empresario no tenga ninguna ley laboral que pueda despedir trabajadores, o sea, la libertad de Milei es esa, ¿no es cierto?, para una clase social parasitaria, minoritaria, que viene usando al Estado, porque fíjate que Milei es un ñoqui de una fundación, de una ONG y demás, que trabaja para Eurnequian, que se quedó con Aeropuerto 2000, que es una digamos, beneficiaria por quedarse con la concesión que era del Estado en su momento. Y en su momento Milei dijo que el padre era un colectivero, pero claro, no era un chofer de colectivo, sino un empresario del colectivo que dice que tiene 7 líneas de colectivo, y esas líneas de colectivo están subsidiadas por el Estado, ¿no es cierto? Entonces es un vendedor de humo, pero le agregamos al vendedor de humo, que es una persona, digamos, mentirosa, una persona muy peligrosa, porque son, por ejemplo, en sus actos él dice zurdos de mierda, y esto que y zurdos de mierda, entonces cualquier derecho democrático, ¿no es cierto?, de peligroso, inclusive de desconocer, por ejemplo, los derechos democráticos y tan importantes logrados por el movimiento de mujeres como el aborto legal. Él es un reconocido opositor, digamos, al aborto legal, seguro y gratuito. Inclusive desconoce de que las mujeres ganan menos, perciben menos que el salario de un trabajador. O sea, es una persona muy peligrosa. Claro. Efectivamente, bueno, por supuesto que nada, es decir, nosotros decimos Milei, ojo, el problema es, si él reivindica, por ejemplo, a Menem, estamos hablando del peronismo.
del peronismo, digamos, de la década del 90, que ahora nadie se quiere hacer cargo, ¿no es cierto? La cual el kirchnerismo en su momento apoyó, ojo con eso, ¿no es cierto? Y tiene punto de contacto en sus propuestas con el macrismo de Juntos, porque cuando él dice que tienen que eliminarse las leyes laborales, bueno, eso lo piensa el macrismo. Ahora el macrismo presentó un proyecto de ley para que se elimine la indemnización por despido. Entonces, bueno, sus distintas formas, todos los que nos vienen gobernando han atacado los derechos laborales de los trabajadores, de los sectores populares y demás. Entonces, bueno, nos dirigimos en especial nosotros desde la izquierda a aquellos sectores de jóvenes que por ahí no conocen a cómo fue el gobierno de Menem, pero sí ahora la conocen a Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Sí. Porque cualquier declaración de Patricia Bullrich... Que esto me parece que es meramente estratégico, porque me acuerdo que Milei y Bullrich hubo unos ciertos ataques, unos ciertos confrontamientos, y ahora van juntos en fórmula. Claro, ellos decían que podrían ir juntos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tienen un punto de contacto, efectivamente. Los une una ideología, digamos, de atacar los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, y bueno, tenemos que combatirlo. Por eso también es bueno, porque así como surgió el fenómeno Milei acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto? Lo que surgió, y esto no hay que perderlo de vista, es que la izquierda, el Frente de Izquierda Unida, fue la tercera fuerza nacional. Y sacamos más de 1 millón de votos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros, es decir, ha habido, digamos, cuando no hay polarización, que es lo que pasó en la elección de las PASO, hay otras variantes, y en esa variante surgió como tercera fuerza nacional el Frente de Izquierda Unida. Así que bueno, así como surgió el fenómeno Milei, también el Frente de Izquierda ha sido una referencia. Entonces, llamamos a los trabajadores, a los sectores populares, a seguir apoyando al Frente de Izquierda Unida, porque tener más diputadas, y tener diputadas y diputados en el Congreso de la Nación, en la legislatura de izquierda, y bueno, son muy importantes para seguir defendiendo a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a los sectores populares, a seguir poniendo nuestras bancas al servicio de esas luchas, seguir defendiendo los derechos, digamos, más importantes, ¿no es cierto? Porque hoy, en el medio de la pandemia, en el medio de la crisis capitalista y demás, hoy es defender el salario, defender el trabajo, y nosotros, nuestros diputados y diputados de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unida, que somos los fundadores de esa gran unidad de la izquierda que surgió en el 2011 para acá, bueno, nos hemos proyectado a nivel nacional con una salida completamente opuesta al gobierno del Frente de Todos, a Juntos, por supuesto a Milei, porque todos después, cuando venga el debate en el Congreso de qué hacer con el acuerdo Macri-FMI, que va a ser la renegociación con la deuda externa que contrajo Macri, todos van a estar de acuerdo y todos lo van a votar a favor. Bueno, nosotros estamos diciendo ahora hay que votarlo en contra, porque Argentina no puede seguir sometida a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que suspender los pagos de la deuda externa y usar esa plata para trabajo, salud, educación y vivienda, para 500.000 viviendas populares y dar trabajo genuino. Así que bueno, esa aclaración también es bueno, porque surgen los fenómenos Milei, pero hay, viste, como una creencia de decir, bueno, surge la derecha. No, bueno, lo que ocurrió en las elecciones es que se derrumbó el doble discurso del peronismo y del Frente de Todos, perdió 5 millones de votos, y gran parte de esos peronistas, trabajadores, desencantados del gobierno de Frente de Todos, votaron a la izquierda, y es un buen aliciente, digamos, para las peleas que se vienen, ¿no? Claro. Bueno, diputado, muchísimas gracias por su contacto. No, con todo gusto, muy agradecido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí pasaba el diputado nacional Izquierda Socialista del Frente Izquierda de Trabajadores, Juan Carlos Giordano.